propiedad física más importante de las muestras es el tamaño de partícula. La medición de distribuciones de tamaño de partícula se lleva a cabo, por lo general, en una amplia gama de industrias y con frecuencia constituye un parámetro crítico en la fabricación de muchos productos. En la mayoría de los sistemas particulados existen partículas de distinto tamaño, tal como se observa en la imagen. Muchos de los métodos que miden tamaño de partículas tienen que considerar la naturaleza dispersa de la población. Las mallas que poseen los tamices pueden ser especificadas por el número de aperturas por pulgada lineal o mesh y el espesor del alambre o también por el diámetro de apertura. El tamaño de las partículas queda determinado por los diámetros de tamiz. En esta imagen se muestran mallas de diferentes mesh y cuanto más grande es el mesh, menor es la apertura. El término estándar hace referencia a qué es lo más habitual y puede servir de patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar cosas de la misma especie. Los tamices estándares son fabricados y producidos en diferentes partes del mundo y por distintas organizaciones, los cuales sirven para tener valores ya establecidos del tipo de tamiz que se desea utilizar, haciendo que se disminuyan los tiempos de elección y se agilice el método, ya que estos valores están predeterminados. Algunos de los tamices estándares ya establecidos son los del ASTM de Estados Unidos, BSI de Gran Bretaña, DIN de Alemania, AFNOR de Francia y los que realizan las normas internacionales de ISO. Las aperturas de los tamices siguen una progresión geométrica que puede ser de raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de 2 o raíz cuarta de 2, lo que genera que el cociente de dos diámetros del tamiz consecutivos generen siempre una constante. Esta constante es la que se toma para generar los tamices estándares, que son utilizados a nivel mundial y que son números o cifras que ya están establecidas y que se deben de seguir tal cual. En las tablas que vienen en la diapositiva se muestran los tamices estándares de Estados Unidos, que son los ASTM, en donde vienen en pulgadas o en milímetros. Y como les mencionaba anteriormente, los dos tamices primeros resultan y generan el tercero, que es el número que es constante, como se ve en la flecha roja. Y del otro lado también viene otra tabla donde nos habla de los tamices estándares para diferentes equipos, que en general son los equipos de Tyler, ACTM E11, BS 410 y DIN 4188. Estos tamices vienen mencionados en milímetros y micrómetros y dependen de cada tipo o cada aparato que se esté utilizando, es una cifra distinta. Difracción láser tiene como principio que cuando las partículas atraviesan una luz láser, la dispersan con un ángulo que está directamente relacionado con el tamaño de las partículas. En esta técnica, a medida que el tamaño de las partículas disminuye, el ángulo de difracción aumenta y la intensidad es dependiente del tamaño de las partículas. Por lo tanto, las partículas que son de mayor tamaño difractan la luz a ángulos pequeños con mayores intensidades y por el contrario, las partículas pequeñas difractan con mayores ángulos y menores intensidades. En la imagen se puede mostrar el esquema de un equipo de difracción láser que tiene los siguientes componentes: láser, espacio y una serie de detectores. El láser promueve una fuente de luz a una longitud de onda constante, mientras que en el espacio se conforman la muestra dispersa con aire o con líquido. Y nuestra serie de detectores nos va a ayudar a medir el patrón de luz. Bueno, vamos a hablar sobre tamizado. Este es el proceso de tamizado en polvo que pasa sobre un tamiz perforado y la partícula es suficientemente pequeña. Esta debe pasar mientras que las partículas mayores se retienen en el tamiz. Bueno, vamos a hablar sobre el tamizado o cribado, también llamado colado. Este es un método de separación útil para separar dos sustancias sólidas cuyas partículas sean de distinto tamaño. Por ejemplo, el tamizado de harinas, la separación del trigo o cribado del cemento. Pero, ¿qué es un tamiz? El tamiz, o también llamado criba, es una herramienta que se utiliza para separar mezclas heterogéneas de diferentes densidades y tamaños. Bueno, una malla es una red de alguna sustancia resistente cuyas aberturas o poros permiten el paso de la materia sólida, que tienen menor tamaño de grano y se retienen en partículas más grandes. Bueno, se habla que para obtener una distribución de tamaño de partículas es necesario realizar una serie de pruebas con tamices de diferentes tamaños, aunque para esto se puede realizar de manera simultánea utilizando una serie de tamices y esto en un número de tamices que se ajustan a uno sobre el nivel del otro. Elutriación. La elutriación por aire es especialmente útil para polvos finos,
los cuales pueden ser clasificados sometiendo las muestras a diferentes caudales de aire, como se puede observar en la imagen. Aquellas partículas que alcancen su velocidad terminal, esta definida por la velocidad de aire en el ensayo, serán arrastradas y podrán ser colectadas aguas abajo del equipo, por ejemplo con un filtro. Luego se aumenta el caudal de aire y se recolectan partículas más gruesas y así sucesivamente. En esta técnica se calcula el diámetro de Stokes mediante la observación de la velocidad con la que caen las partículas en un medio fluido estacionario. Asumiendo la ley de Stokes, el número de Reynolds debe de ser menor a 0.25. Esto entraría dentro del régimen laminar. Esto es aplicable a partículas menores a los 50 micrómetros, considerando como fluido el agua a temperatura ambiente. Supongamos que el líquido con el material particulado posee una densidad 0. Al tiempo t, en el punto de muestreo, consideremos que la densidad del líquido con el material particulado es ρ. A ese dado tiempo, todas aquellas partículas que viajan más rápido que v es igual a h sobre t habrían caído debajo del punto de muestreo. Al tiempo t, la muestra tomada tendrá solo aquellas partículas que hayan viajado a una velocidad menos h sobre tiempo. La relación densidad sobre densidad inicial representa la fracción másica de partículas que viajan a una velocidad menos h sobre tiempo. Podemos hacer igual la velocidad terminal a vt igual a h sobre t, reemplazando esta relación en la expresión vista en pantalla. Por lo tanto, la masa de partículas definida por la relación densidad sobre densidad 0 posee un diámetro menor a dst. Tomando muestras a distintos tiempos, es posible establecer la fracción másica de partículas correspondientes a distintos diámetros. La microscopía es el único método que permite la observación y medición de partículas individuales. Mediante la observación de las partículas es posible establecer tamaño, forma y morfología. Los valores de tamaño que se obtengan por microscopía serán más exactos en la medida en que se midan más partículas. El resultado del análisis permite establecer el número de partículas. El rango del análisis recomendado para microscopios ópticos es de 3 a 150 micrómetros. Los microscopios electrónicos pueden analizar partículas de menor tamaño, aproximadamente entre 0.01 a 100 micrómetros. Las imágenes que se ven en el microscopio son áreas proyectadas, de manera que las dimensiones dependen de la orientación de las partículas. Se miden los diámetros de Ferret, de Martín, de perímetro o de área proyectada. Los microscopios pueden tener algunos dispositivos automáticos que permiten medir las partículas automáticamente. En esta imagen se puede apreciar la digitalización de imágenes y el procesamiento de datos.